Muchas gracias por acompañarnos en su programa A Jesús por María. Y bueno, ahora estamos muy contentos aquí en Radio María, aquí en las instalaciones de Washington, D.C., porque tenemos un temazo importante que tiene la Legión de María, que seguimos aprendiendo acerca de la Legión de María. Y como bueno, siempre tenemos aquí a nuestro maestro en el tema, nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Bienvenido. Gracias, Maritza, por la bienvenida. Gracias por la disposición suya también de, de venir y conducir este programa. Sí, realmente hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es sobre el Congreso Legionario. Vamos a hacer porque es algo que nosotros debemos conocer y que los legionarios necesitan asistir al Congreso para que ayude en su formación legionaria. Y brevemente, ¿cuál es la función del Congreso? Básicamente Ok. formar al legionario. Y esta formación, de hecho, lo dice el manual, que todo lo que se dice en el Congreso tiene que ser adoptado por la curia. Tiene Oh, que ser adoptado porque, entre otras cosas, todos los temas que se desarrollan en el Congreso son temas del manual de la Legión de María. ok. No son temas diferentes, son temas que se toman del manual. Allí, lógicamente, hay temas de formación, también hay temas espirituales, pero se toman del manual de la Legión de María. Por lo tanto, todo lo que se desarrolla, lo que se habla y las conclusiones que se llegan en el Congreso se adoptan por la curia que lo organiza, porque realmente es lo que el manual nos dice, el manual nos enseña y nos sugiere. Adentrémonos en el tema entonces para que... Sí, el capítulo 30 del Manual de la Legión de María nos habla de los actos públicos. De los primeros de los actos públicos está el ASIES, del cual nosotros hicimos un programa aquí alguna vez. Ujú. Hablamos sobre el ASIES. También el manual sugiere, o la Legión de María sugiere, una reunión general anual, la fiesta al aire libre, también una fiesta del presidium. Cada presidium debe tener una fiesta am, todos los años. Y por último está el Congreso, al que nos vamos a referir en la noche de hoy, el Congreso Legionario. Entonces nos dice el manual que el primer Congreso de la Legión de María se desarrolló el domingo de resurrección del año 1939. Sí, la Legión de María fue fundada en el año 1921. El primer congreso se desarrolló 18 años después. Domingo de Resurrección del año 1939. Pero este congreso fue tan exitoso y dejó a los legionarios asistentes con ansias, con ganas, con deseos de conocer más, que entonces se adoptó para hacerlo regularmente en un tiempo determinado. De tal manera que la práctica de un congreso legionario está arraigado en la Legión de María desde que se hizo el primer congreso en 1939. Lo que significa que llevamos, ¿qué? 90, casi 90 años, la Legión de María de estar haciendo o desarrollando un congreso legionario. Ahora, es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos del congreso y vamos a tratar de explicarlos aquí en una manera detallada. Primero nos dice el manual que un congreso no debe rebasar los límites del comitium o de la curia.
no debe rebasar los límites del comition o de la curia. Si esto llegase a pasar, entonces ya hay que darle otro nombre diferente al Congreso, porque el Congreso únicamente se refiere a un consejo superior de un territorio determinado. La curia o el comition organizarán, desarrollarán y llevarán a cabo un congreso. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, en un congreso de la Legión de María, que organice una curia determinada o un comition determinado, no pueda invitar a legionarios de otras partes. Pueden venir como invitados. Algunos legionarios generalmente se invitan a los oficiales, por ejemplo, del Consejo Superior, del Senatus, o se invitan a oficiales que pertenezcan a otro territorio, a otra diócesis. Y está, anda Pepe, no te metiste aquí con el. Son cosas que pasan en vivo. Sí, son cosas que pasan en vivo. Ajá. Bueno, decíamos entonces que el Congreso no debe sobrepasar los límites de una curia o de un comition, pero no quiere decir esto que no se inviten a miembros que vengan de otras latitudes. Se pueden invitar. Muy bien. ¿Y los congresos se efectúan cada cierto tiempo? Sí, señora. Ok. Sí, señora. ¿Y hay alguna fecha en especial o No, no hay puede una ser? fecha en especial, pero el Concilium Legionis, que es el Consejo Superior que rige a toda la Legión de María en el mundo, Ujú. ha determinado que ningún congreso debe realizarse en un periodo menor a 2 años. Ok. Entonces, como fórmula general se tiene que un consejo de la Legión de María, llámese curia o comition, celebre el congreso cada 2 años. Es más, un consejo superior, no solamente curia y comition, también una regia, también un senatus puede realizar y organizar un congreso legionario. Cuando lógicamente lo organiza la regia, el territorio que abarca es mucho más grande. Cuando lo realiza el senatus, el territorio que abarca es mucho, mucho más grande. Por lo tanto, se esperan que muchos más legionarios asistan. Oh, muy bien. Respecto a esto, se recomienda que a ser posible, en los actos, la programación comience con la celebración de la Santa Misa. Y después, al final de la Santa Misa, el director espiritual del consejo dé una pequeña bendición, ya precedido de una introducción, una pequeña explicación de cómo se va a desarrollar el Congreso. Puede tocar sutilmente los temas, pero debe ser una intervención muy corta antes de la bendición final, al terminar la misa. Ok. Sí. Ahora, la jornada se puede dividir en secciones. En la programación del Congreso se puede dividir en secciones. Y cada una de estas secciones pueden tener uno o varios temas, uno o dos temas. Alguien, el ponente, expone brevemente el tema. Generalmente puede ocupar unos 15 minutos o unos 20 minutos como máximo. Expone el tema y los demás, la audiencia, quienes asisten al Congreso, deben participar. Porque es la única forma de aprender. Las dudas. Hay un tema, por ejemplo, hablemos de la lealtad legionaria. El ponente viene, habla su tema, un corto tiempo, que no pase de 15 minutos, máximo 20 minutos. Y el resto del tiempo, que generalmente es 1 hora para cada tema, se ocupa en preguntas y respuestas.
debe haber, lógicamente, un moderador, una persona que conozca la Legión de María, que sea un legionario con experiencia. Yo le decía al comienzo que se pueden invitar a otros legionarios. Generalmente se invitan a los oficiales del Consejo Superior en el que esté afiliado, al que esté afiliado la curia o el comitium, y se les pide a ellos, si es posible, y si tengan la capacidad y la disponibilidad, de que sean las personas que moderen el Congreso. Para que haya otras caras también, ¿verdad? Porque está viendo a los mismos legionarios de la reunión de curia, los mismos que se encuentran cada mes, o los mismos de su parroquia. Es bueno que siempre vengan a otras personas y se muestre otra cara. Muy bien. Es importante que todos tomen parte en las discusiones, y esta participación común constituye la vida misma del Congreso. No es sentarse a escuchar y entonces los ponentes llegan y hablan sobre el tema y los demás escuchan y ya. No. La idea es que cuando se toque el tema, este pueda despertar inquietudes en los oyentes para que haya una múltiple participación de muchos de los asistentes, que pregunten y aclaren las dudas, y si de pronto ellos o lo han entendido de una manera diferente, que se aclaren sus dudas allí para que el desarrollo de la vida de su presidio no vaya a distorsionarse o alejarse de lo que el manual nos recomienda. Muy bien. El manual es claro cuando nos dice, y voy a leer lo que nos dice explícitamente. Una vez más insistimos en que no hablen demasiado los oficiales que presiden, ni intervengan constantemente en las discusiones. Los oficiales del Consejo que organiza el Congreso deben limitarse a tener intervenciones precisas, en el sentido, por ejemplo, de que haya una discusión sobre un tema, de que para ponerse de acuerdo es la persona que toma la palabra en última instancia, si no logran ponerse de acuerdo, para aclarar las cosas, lógicamente, ceñido y basado en lo que el manual nos recomienda. Los congresos, los mismos que la Junta de los Congresos, han de seguir el método parlamentario. ¿Y cuál es el método parlamentario? Participación común dirigida desde la presidencia. O sea que el moderador tiene que tener la capacidad para saber dirigir y para darle la oportunidad a todos los participantes o a todos los asistentes a que puedan participar en el Congreso. Algunos presidentes muestran cierta tendencia a comentar lo que dicen los demás, o sea, a repetir lo que dicen los demás. Y eso no está bien, porque eso causa como un sinsabor, ¿verdad? Y causa, la palabra que utiliza el manual es que repugna la idea del Congreso y no debe tolerarse. A mí me parece que es una palabra fuerte, pero tenemos que decirla porque lo dice el manual. Claro. Sin embargo, digámoslo que cuando algún presidente del Consejo siempre está hablando y hablando y hablando y hablando y repitiendo lo que los otros dicen, entonces se torna monótono, y de pronto la expectativa que tiene aquel legionario de venir al Congreso para aprender cosas se ve frustrada, porque realmente no hubo ningún desarrollo. Porque hay personas que afortunadamente esto no sucede con frecuencia. Esto no sucede. Que yo recuerde, en los congresos que yo he ido, no ha sucedido nunca un caso como este. Pero si el manual lo menciona, lógicamente, porque en alguna ocasión ha debido haber sucedido, ¿verdad? Claro. Pero a mí me sorprende de verdad todo el trabajo que hay detrás de la Legión. O sea, que cuando venimos y discutimos un tema y vemos
todo el trabajo que hay, Claro, de verdad que es admirable porque eh, la disciplina que debe de haber. exactamente. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces y hemos hecho énfasis en dos aspectos importantes que tiene la Legión de María, que es la disciplina y la obediencia. La disciplina y la obediencia. Y el legionario se forma y se acostumbra a ser disciplinado. Y no solamente que se acostumbra a ser disciplinado, sino que se exige a sí mismo, perdón, ser obediente. El legionario. Le digo una cosa, por ejemplo, un congreso, nosotros vamos a tener en el Comitium, vamos a tener un congreso el 2 de noviembre. Perdón, el primer sábado de noviembre que es, creo que es 2 o 5, 2 de noviembre. Vamos a tener un congreso. Ese congreso se comenzó a preparar hace unos meses atrás para que al momento de llegar Ujú. al congreso todo esté listo. La logística, ya tenemos el salón, ya tenemos, va a ser en la parroquia de nuestra, en Todos los Santos. Ya Mm. tenemos el salón, que es el PAC, que es el Centro de Actividades Parroquial. Estamos calculando más o menos un número aproximado de personas que van a llegar. Ya se tienen los ponentes. Cada ponente tiene ya su tema preparado. Y, y bueno, ya incluso se ha organizado los comités, porque no solamente es llegar al Congreso, sino que, ¿sabe? Tiene que haber un comité de bienvenida, un comité que organice a las personas, otro comité que esté pendiente de la limpieza, generalmente limpieza de los baños y del salón. Hay un comité de legionarios que se organizó para que ellos organicen el salón la noche anterior y después de terminado se recoja todo y se deje el salón como nos Y los estos entregaron. comités pertenecen a diferentes parroquias. Sí, a diferentes parroquias, pero tienen que ser legionarios y se coordinan a través de la oficialidad. ¿Y quién es el que coordina, digamos, todos Pues hay un los- grupo de personas que generalmente son los oficiales del comitio, en este caso particular, pero también se pide colaboración de otros legionarios, legionarios con experiencia y que tienen siempre la disponibilidad y la voluntad para colaborar. Oh, ok, Sí. muy bien. Es un grupo de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Sí, la Es, verdad que es, estoy admirada con todo sí, el trabajo que hay detrás de la Legión. sí, es un trabajo arduo. Lo que pasa es que no se nota, por eso nosotros decimos que el legionario es como una hormiguita Y que sí, trabaja silenciosamente, que carga pesos, sobre todo superiores a su mismo peso. O sea, que la cruz que el legionario carga es una cruz pesada, porque no solamente carga la cruz de él o de ella, sino que carga la cruz de los demás, además del trabajo que les imponen en la Legión de María. Entonces, continuamos y dice que una vez se organizará el Congreso para todos los legionarios, otras solo para oficiales de los presidios. Oh, fíjense. Algunas veces se puede organizar el Congreso únicamente para los oficiales, y otras veces para todo el mundo. Ahora, en el primer caso, en quien es solamente para se organice para todos los legionarios, eh, se pueden hacer dos cosas: dividirlo, ¿verdad? Dividirlos por grupos y después separarlos para que ellos trabajen. Pero esto es un trabajo muy arduo. El manual lo dice, pero generalmente esto casi nunca sucede. Por lo menos en mi experiencia nunca ha sucedido. Es probable que lo hagan. Algunos consejos. Pero la idea es tener a todo el mundo junto, mejor para no separarlos. O sea, todo el mundo en un mismo auditorio. Se pueden dividir en algunas ocasiones por grupos si hay algún tema que lo amerite. Y luego de ese grupo salgan conclusiones y las conclusiones
se dan al final. Es una posibilidad. Otra posibilidad es lo que normalmente se hace, que todos los legionarios van, se reúnen en un solo salón, en un recinto, Ujú. hay un moderador, hay unos ponentes, los ponentes llegan, explican el tema que tengan que les haya tocado, que hayan preparado por un tiempo no superior a 20 minutos, y luego el resto del tiempo es para las discusiones y para preguntas y respuestas. Eso es realmente porque es más didáctico. El Congreso es para formación, el Congreso es para estructura legionaria, y por lo tanto tiene que ser muy didáctico y de mucho aprendizaje. Ok, muy bien. ¿Y quién propone los temas, diácono? Digamos. Bueno, los temas, las personas cuando se organiza el Congreso, se escogen algunos temas. Yo le voy a decir lo que se hizo, por ejemplo, en el Comitium. En el Ujú. Comitium se le pidió a todos los legionarios, a todos los presidios afiliados y a todas las curias que están afiliadas al Comitium, se le pidió que les preguntaran a sus legionarios en sus presidios cuáles temas querrían que se trataran. Recibimos algunas sugerencias y de Ujú. ellos se escogieron los que tenían mayor petición o mayor votación, por llamarlo de alguna manera. Oh, O sea, ok. los que tienen más interés. Los que tienen Oh, más ok. interés, exactamente. Pero esa es una forma. Otra forma es que el mismo consejo que conoce a sus presidias tiene la capacidad de saber Identificar. de identificar dónde están las deficiencias para reforzarlas. Y entonces, de acuerdo a esa propia experiencia, entonces se toman los temas, se sugieren los temas y luego se escogen para desarrollar el Congreso. Ok, muy bien. Sí. Entre otras cosas que quede, es muy importante dejar en claro que este es un trabajo mancomunado, que no es un trabajo de una o dos personas, es un trabajo mancomunado en el cual participan muchos legionarios, donde se aportan muchas ideas, donde se hacen muchas reuniones previas para la organización del Congreso. Bueno, un Congreso no debe reducirse a una junta de curia que solo se preocupa de temas administrativos y cuestiones de detalle. El Congreso debe ser, primero, debe aplicarse a cosas fundamentales, pero normalmente todo lo que se aprende en el Congreso lo tiene que poner en práctica la curia, lo que decíamos al comienzo. Todo lo que se aprende en el Congreso tiene que ser puesto en práctica por la curia. Ahora los temas deben girar sobre los principios básicos de la Legión. Más o menos los temas que se sugieren o que el manual sugiere son los siguientes. Algunos, podemos agregar algunos otros. Primero, la espiritualidad de la Legión tiene que estar presente. No se comprende la Legión mientras los socios no se compenetren en la medida de sus alcances, de sus posibilidades, de las múltiples facetas de la espiritualidad legionaria. Aquí hace más o menos un año hicimos un programa sobre la espiritualidad de la Legión de María. De todas maneras, o también lo recordamos en uno de los programas pasados y les recomendamos a los legionarios que leyeran el capítulo 3 del Manual de la Legión de María, que habla sobre la espiritualidad de la Legión. Es un capítulo que tiene un párrafo así, pequeño. Media página ocupa. Media página. Entonces sería bueno que los legionarios frecuentemente se leyeran ese capítulo para tener presente en su vida diaria la espiritualidad de la Legión, que no es otra que la misma espiritualidad de la Legión de María. Perdón, de la Virgen María. La espiritualidad de la Legión de María no es otra diferente a la misma espiritualidad de la Santísima Virgen María. Muy bien. No se logrará que funcione la Legión como es debido
si esa espiritualidad no va vinculada al trabajo activo tan íntimamente que sea su móvil y su alma. En otras palabras, la espiritualidad tiene que animar todo el trabajo, como el alma anima al cuerpo. Lo explicamos de la siguiente manera. En la medida en que el legionario cultive su espiritualidad, en esa misma medida se va a entregar al trabajo legionario. Y entonces nosotros volvemos a nuestras raíces, y es la raíz del cristianismo. El trabajo legionario es la obra apostólica, pero esta obra apostólica va ligada a la espiritualidad del legionario. Y la espiritualidad podemos entonces asumirla como la fe. Y podemos entonces concluir lo que nos dice Santiago en la epístola. No hay fe sin obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Lo mismo sucede con el legionario. Entre más espiritualidad tenga, mucho más se va a entregar al trabajo apostólico. Y el trabajo apostólico básicamente es la evangelización en todos los campos, en todas las matices que tiene la Legión de María para trabajar. Allí está el campo de acción, pero siempre va dirigido a un solo objetivo, que es la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? La evangelización es llevar la buena nueva, la noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Demostrar a un Dios que nos ama, que es misericordioso, que no es vengativo, que nos perdona, pero sobre todo que quiere para nosotros lo mejor. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como cristianos, como seres humanos, como personas que hemos sido creadas por el amor de Dios, que venimos de Dios, es que cuando dejemos esta vida, volver al Padre. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros regresemos a Él. Y por lo tanto nos da todo este ramillete de opciones para que nosotros podamos acceder y lograr la santidad, que debe ser nuestro objetivo final. Las cualidades que deben poseer los legionarios y la manera de desarrollarlas, el sistema ordenado de la legión, incluso el modo de dirigir las juntas y la cuestión importantísima de los informes de los socios, es decir, la manera de darlos y de comentarlos. Todo estos son temas que se pueden desarrollar en un congreso legionario. Cómo dirigir una junta, cómo dar un informe, del trabajo realizado, cómo las cualidades que debe tener un legionario y la manera de desarrollar esas cualidades. Nosotros, el Señor nos da a través del Espíritu Santo muchos dones, pero si esos dones nosotros no los sabemos dirigir, necesitamos que alguien nos enseñe cómo dirigirlos, porque los dones que nosotros recibimos del Espíritu Santo no son para nuestro propio usufructo, no son para nuestro propio beneplácito únicamente, es para ponerlos al servicio de los demás. Dice la palabra del Señor, no podemos olvidarnos, gratis lo recibes, gratis debe darlo. El Espíritu Santo nos llena de dones, pero esos dones producen unos frutos y esos frutos tenemos que multiplicarlos. ¿Cómo los multiplicamos? Poniéndolos al servicio de los demás. Y los demás no es más sino que el pueblo santo de Dios. Claro. Y supongo que también estos congresos están más en el marco de los objetivos o de la misión de la Legión de María en general. Exactamente. Dirigir al legionario a que se enfoque en sus objetivos. Concientizar al legionario de que a través de un trabajo activo, a través de tener una vida apostólica activa y disciplinada,
es probable que nosotros podamos alcanzar la santidad. Yo digo de probable porque es que no va a depender de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, muy seguramente que no nos salváramos, Así es. ¿verdad? Sí. Porque voy a utilizar una palabra que puede sonar grotesca, pero no es. Espiritualmente somos inútiles, porque somos incapaces de nosotros de ver la magnitud de lo que significa ser un verdadero cristiano. Y no porque sea culpa nuestra, sino porque nuestra mente, porque nuestra visión es una mente humana, nuestra visión es una visión humana. Y como es humana, es limitada. Y por eso la importancia de pedir las gracias de nuestra Es Madre Santísima. exactamente. Por eso la importancia de pedir las gracias de nuestra Madre Santísima. ¿Y por qué pedimos las gracias de nuestra Madre Santísima? Porque es el acueducto de las gracias de Dios, ¿verdad? Y Correcto. siendo el acueducto de las gracias de Dios, yo sé que a usted le encanta esta Mm, frase, ¿verdad? El acueducto de las mm. gracias de Dios, entonces nosotros a través de ella la recibimos. Y viene derechita a nosotros la cantidad que necesitemos, cuando la necesitemos. Y quien la necesite más, pues ahí van las gracias. Porque ella es la llena de gracia, rebosa la gracia en María. Y ese desbordamiento de gracia, pues lo derrama y lo da ella a borbotones a sus hijos. Otro tema que puede ser desarrollado dentro de un congreso de la Legión de María son las obras legionarias. Justamente con el mejoramiento de los métodos y el proyectar obras nuevas con las cuales pueda la Legión alcanzar a todos los hombres, porque nosotros estamos llamados a salvar el mundo. Yo siempre bueno, con alguna frecuencia, no siempre, pero sí con alguna frecuencia, les recuerdo a los legionarios cuando los visito en cada uno de los presidios, les recuerdo que tomen conciencia que nosotros estamos llamados a salvar el mundo. No porque seamos superhéroes, Ujú. no porque seamos superhéroes, sino porque nosotros, como instrumentos de Dios y como soldados de María, con la ayuda, la asistencia de María, con el influjo del Espíritu Santo, y nosotros como instrumentos de Dios, podemos cambiar almas. Y al cambiar almas, transformamos vidas. Y si transformamos vidas, podemos cambiar el mundo. Y somos nosotros los que estamos llamados a hacerlo. En general los cristianos, en general los cristianos. Pero nosotros no somos conscientes, Maritza, desafortunadamente no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solamente una responsabilidad histórica, sino una responsabilidad social y una responsabilidad que va ligada a nuestro propio bautismo. Muy bien, decíamos entonces que entre los actos del Congreso debe haber un discurso dado por algún director espiritual o por un legionario capacitado sobre algún aspecto de la espiritualidad, los ideales y los deberes de la legión. La espiritualidad, los ideales y los deberes de la legión. El manual habla de discurso, pero puede ser una charla pequeña de 10 minutos. Mm, ok. Una charla pequeña de 10 minutos como una conclusión al final del Congreso, para que los legionarios se vayan con esto último, sabiendo cuál es nuestra responsabilidad y cómo nosotros debemos preocuparnos por no solamente edificar, sino cultivar nuestra espiritualidad. No olvidar nunca los ideales y los deberes del legionario. Cada sesión debe comenzar y terminar con una oración, y las oraciones legionarias darán material suficiente para, para estas ocasiones. Generalmente se comienza el Congreso
con el rezo del Santo Rosario, oraciones iniciales, el rezo del Santo Rosario. En la mitad más o menos del tiempo, que debe ser un día entero que se utilice para Ujú, ello, ujú. en la mitad más o menos se hace el rezo de las téseras, perdón, el rezo de la Catena Legionis, que está en la tésera. Y al final, antes de la despedida, se hacen las oraciones finales. O sea que las mismas oraciones de la Legión de María se ocupan dentro del Congreso y no hay que agregar ninguna otra oración, en lo posible. ¿Y ese congreso tiene que ser exclusivamente, digamos, presencial, físicamente, o puede ser virtual? No, presencial, presencial, sí. Idealmente presencial, claro. Pues yo no tengo experiencia en virtud. Usted sabe que las conferencias virtuales empezaron con la pandemia, Claro. ¿verdad? Entonces yo no tengo experiencia en la virtualidad para los congresos, pero el congreso debe ser presencial, ¿Y debe no ser presencial. tuvieron congreso para la pandemia? Al comienzo de la pandemia tuvimos congreso, al comienzo de la, de No. la, de la pandemia, sí. O sea que se logró hacer Se físico. logró hacer físicamente, exactamente, sí. Bueno, cada sesión decíamos que debe terminar con las oraciones, con una oración. Mire, importante, la puntualidad. El buen orden y la puntualidad son de aspecto absoluto. De otra manera, todo se malogra. Si algo tiene la Legión de María en la disciplina es la puntualidad. El legionario siempre es puntual. Y nosotros los latinos que tenemos fama de llegar tarde siempre a todos lados, debe ser una disciplina muy fuerte. Muy fuerte acostumbrarse a estar a tiempo O antes, ¿verdad? o antes. De hecho, ¿por qué el legionario es puntual? Porque el legionario se acostumbra a cumplir con la primera ordenanza fija, que es la asistencia puntual y regular a la junta semanal del presidium. Y él se acostumbra que si la junta comienza a las 11 de la mañana el domingo, antes de la misa, que la misa es a la 1 de la tarde, por decir algo, Ajá. entonces este legionario generalmente sabe que tiene que llegar antes que comience la junta. Porque hay que organizar el salón, porque si de pronto ya está organizado, sentarse y tomar la aptitud adecuada para el comienzo de la junta. Entonces esta rutina le va creando una disciplina. Más que un hábito, es una disciplina. Y esta disciplina la aplica el legionario en primer lugar a su trabajo apostólico y en segundo lugar la aplica a su vida diaria. Por eso cuando usted le dice al legionario, mire Marisa, vamos a visitarla. Ah, bueno, está bien, ¿a qué hora vamos a ir? No, estamos llegando a su casa el viernes a las 7 de la noche. A las 6:50 ya están los legionarios rondando por ahí por su casa Ujú. y llegan con tiempo, porque a las 7 saben ellos que tienen que comenzar la visita como lo que hayan acordado. Que una visita domiciliaria con una virgen peregrina, con una visita a usted como su miembro auxiliar, con una oración del Santo Rosario, Ujú. o visitarla porque está enferma o para ver solamente cómo está, pero siempre va a llegar el legionario a tiempo. Y definitivamente que el legionario, ah, con esta disciplina y con esta obediencia es que logra hacer todas estas cosas Maravillas, maravillas, sí. hace maravillas, exactamente. Pero ese hacer maravillas no es porque el legionario sea un superhéroe, Ujú. sino porque el legionario se coloca y se abandona en las manos de la Santísima Virgen María. Y ese abandono a la Madre es lo que hace que a través de ella, de su asistencia, Ujú. de su guía, de su amparo,
puede el legionario lograr cosas que normalmente por sí solo no lo podría lograr. Claro. Me imagino a nuestra Madre Santísima como cualquier madre que premia a sus hijos de ver el esfuerzo y el sacrificio que Exactamente, sí, pone. sí. Y de ahí vienen todas esas gracias, porque todo lo que logran es impresionante. En estos días me encontré con algo, y es la historia del padre Pío de Pietrelcina, San Padre Pío de Pietrelcina. Y me llamó la atención saber que al momento de su muerte, en su habitación, tuvo una visita de tres santos, bueno, o de tres seres. Ujú. La Santísima Virgen María, porque él era un gran devoto de la Virgen María. La visita de San Francisco de Asís y la visita de Santa Clara de Asís. Las tuvo San Padre Pío de Pietrelcina. Y entonces cuando yo veo esto, yo digo, oye, pero si nosotros los legionarios que amamos tanto a María, lo mínimo que podemos aspirar es que al momento de nuestra partida de la tierra, lo hagamos en compañía de la Santísima Virgen María. Y entonces yo le confieso algo, yo siempre he querido, y esto yo lo he hablado muchas veces con mi esposa, aspiro a que el día que yo tenga que dejar este mundo terrenal, yo pueda primero ver el rostro de la Santísima Virgen María, porque sé que viendo el rostro de la Santísima Virgen María, con toda seguridad, sin temor a equivocarme, voy a ver el rostro de Jesús. Porque a través de ella me va a llevar hacia su Hijo. Y se va a acordar del programa. Y se va a acordar, y se va a acordar del programa Jesús A Jesús por por María María. en Radio María, Ajá. de las instalaciones de Radio María en Washington, Correcto. del área de Washington, D.C. Exactamente. Bueno, entonces, ya para terminar, nos quedan escasamente unos 7, 8 minutos. Correcto. Hablemos entonces, entre los diversos congresos, dice el manual, que se celebran en una misma zona, tiene que haber cierta variedad. O sea, no se puede estar repitiendo. Decíamos que el congreso se hace cada cuánto, cada 2 años como mínimo. Hacemos un congreso este año, en 2 años vamos a repetir los mismos temas. No, hay que tener variedad. Entonces, primero, porque en un solo congreso no se puede tratar más que un número limitado de temas. Sí es cierto que tenemos todo un día, pero generalmente se toman en promedio 4 temas para analizarlos, discutirlos y desarrollarlos lo mejor posible. Se pueden tomar más, se pueden tomar más. No estoy diciendo que solamente sean 4 temas, se pueden tomar más dependiendo de la forma como se organice el Congreso. Ujú. Segundo, porque a todo trance hay que evitar la sensación de estancamiento. Por consiguiente, hay que variar por variar. Dicho de alguna manera, hay que tener variedad en los temas que se traten, porque si no, entonces los legionarios que acostumbran a asistir al Congreso cada 2 años, llega un momento en que van a encontrar el Congreso monótono, porque siempre son las mismas discusiones, siempre los mismos temas y siempre se va a llover sobre lo mojado. Ujú. Entonces hay que necesariamente buscar una variedad de temas, necesariamente. Tercero, es verdad que el feliz éxito de un congreso deja el deseo de repetirlo con el mismo tema, pero conviene tener en cuenta que el éxito feliz fue debido, en gran parte al menos,
a la novedad del tema. Y eso ya no se repite. ¿Qué tema tan interesante que tocamos en el Congreso? Hablamos sobre la visita domiciliaria. Nosotros hemos hecho muchas visitas domiciliarias, sí, pero de la manera como lo tocaron en el Congreso, nos hace ver a nosotros la importancia de la visita. Que bueno, miren, para el próximo Congreso sería bueno que lo volvieran y lo dijeran. En el próximo Congreso, si se hace eso, entonces pierde la expectativa. Pierde entonces ese deseo de conocer algo nuevo. Y al perder el deseo de conocer algo nuevo, entonces se entra en la monotonía. Y puede llevar incluso a una disminución de la espiritualidad del legionario. Porque el legionario está ávido siempre de aprender. El legionario siempre está ávido y deseoso de aprender nuevas cosas para poderlas desarrollar y ponerlas en práctica en su vida apostólica. Por último, podríamos decir entonces nosotros que si se quiere contar con la novedad como elemento de estímulo en cada congreso nuevo que se celebre, es preciso prepararlo de antemano y con mucho ingenio. Entonces aquí está la respuesta a su pregunta que nos hacía hace un rato, que cómo se prepara el Congreso. Pues el Congreso se prepara con mucho tiempo de anticipación y además con mucho ingenio, porque hay que tener chispa. Si pueden, de pronto, para que me entiendan, la chispa es iniciativa. Hay que tener iniciativa. Y hay legionarios que la tienen. Hay legionarios que tienen esa capacidad para poder ver un poquito más allá de los demás, y entonces generalmente son los legionarios que aportan en ideas. Claro, para que sea dinámico y como usted dice, que no sea repetitivo o... Exactamente. Y para que realmente se aproveche al máximo todo lo que se desarrolla dentro del Congreso. De todas maneras, que esto es el tema que traímos para hoy, el Congreso Legionario. Es importante que los legionarios sepan que cada consejo tiene la obligación de organizar y desarrollar un congreso legionario por lo menos cada 2 años. Y tal vez, si me podría repetir, ¿pueden todos los legionarios participar? Sí, todos los legionarios. Este congreso que se está organizando en el Comitium es para los legionarios activos. Los legionarios auxiliares no pueden participar. O sea, no se tiene planeado que participen, perdón, ¿verdad? Pero de pronto puede haber alguna excepción. Ok. ¿Cierto? Y si nosotros transmitimos estos programas, entonces sería bueno que usted fuera al Congreso como invitada Bueno, especial de Radio María. solo dígame y yo ahí Sí. estoy, y Entonces ahí hacemos el programa. y tiene la experiencia del Congreso y se puede hacer un programa, ¿no? Claro, Sí. Sería claro que una buena sí, idea con y mucho gusto. podíamos madurarla y mirar a ver cómo desarrollamos el programa dentro del Congreso. Claro que Es una sí, idea que queda en el aire y que ojalá se nos pueda cumplir. claro. Para que todas las personas que nos siguen y que toda nuestra audiencia de alguna manera participe virtualmente, como usted lo sugirió, dentro del Congreso que vamos a organizar nosotros. Es una idea, ojalá la podamos madurar, no depende de mí, lógicamente. Claro, claro. Hay unos oficiales del Comitium que seguramente, como ven este programa, van a decir, ya el diácono nos está metiendo en compromisos, pero no va a pero depender de mí, va a depender de muchas claro, circunstancias
y de la opinión de los demás. Y de aprovechar pues la tecnología que tenemos ahora, Oh, ¿verdad? De sí, las por diferentes supuesto, plataformas, como, exactamente. o sea, Para para, difundir, para claro, difundir. Es una buena idea, vamos a ver cómo lo cuadramos y ojalá que se nos dé. perfecto. Bueno, Veamos, muy bien. entonces nos regala la oración para despedirnos, Claro que diácono. sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido desarrollar este programa. Te pedimos, Señor, que nos mires siempre con ojos de misericordia, de amor y de perdón. Nosotros, siervos inútiles, solo queremos, Padre Santo, servirte a ti. A través de la Santísima Virgen María, si tú nos das el privilegio de hacerlo, muy seguramente que nuestro servicio va a ser valioso para tu pueblo santo. Te pedimos, Padre Santo, que a través de la Santísima Virgen María nos bendigas hoy y siempre. Pedimos la intercesión de tu Madre Santísima y decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo Hijo y y Espíritu Espíritu Santo. Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz y santa noche para todos. Hasta luego. No olviden compartir con sus familiares y con sus amigos. Los esperamos hasta la próxima. Hasta la próxima.